para que lo puedan apreciar mejor y aprovechar mejor las clases, ¿ya? Entonces vamos a este tipo de documentos que quería mostrarles. Ya. Por ejemplo, cuando ustedes van a entrar a una supervisión, a una construcción, ya es necesario que la entidad contratante le facilite toda la carpeta de cómo fue concebido ese proyecto, para que ustedes puedan entender tal vez algunas decisiones que se han tomado o qué criterios han tenido, porque algo que he aprendido en este tema, digamos, que todos los ingenieros tenemos una solución, no siempre es la misma, pero no quiere decir que por eso esté equivocada, ¿sí? Para un mismo problema tenemos diferentes formas de solucionarlo. Algunas serán más económicas, otras más caras, unas más largas, otras más cortas, pero eso no significa que esté mal. Dependiendo qué quieran, cómo quieran solucionar el problema, ya debemos ahí ajustar a ese problema nuestra solución, ¿ya? Entonces, el hecho que, por ejemplo, haya un estudio de un camino y que cuando uno entre a construir vea una alternativa mejor en ese momento, más viable, más económica, más rápida, no quiere decir que la otra esté mal, porque está cumpliendo normas, ¿ya? Entonces, ¿y eso por qué se los digo? Digamos, hay proyectos que me han tocado mal hechos, es cierto, pero ahí yo creo que más por el apuro de muchos han copiado y pegado el proyecto para salir del paso. Entonces ahí es cuando no se ajusta a la necesidad, cuando usted llega, y eso pasó, por ejemplo, en un parque de la alcaldía, que normalmente pasa cuando se llegó a hacer el replanteo, o sea, el parque se veía divino, hermoso en papeles, en maqueta, lo habían presentado por todos lados, pero uno llega a hacer el replanteo y nada coincide. Ninguna medida topográfica coincide. Entonces, evidentemente, eso lo hicieron, no sé pues, ¿no? de qué manera, pero ahí es donde los diseños fallan. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, una carretera que la ha hecho una empresa, ha hecho el estudio, le ha dado ciertas soluciones, pero cuando entran a construir ven algunas alternativas, entonces eso ya es diferente. Hay proyectos que no coinciden nada desde el inicio, hay otros que usted puede darle una alternativa mejor durante la construcción. Entonces es importante que lo conozcan, ¿ya? Y cómo normalmente vienen los proyectos presentados. Por ejemplo, acá tenemos dos tomos, van a ver. Esta es la carpeta del proyecto que yo he supervisado recientemente, que es el de Brecha Casarabe, ¿ya? Donde aquí hay uno, evidentemente, grabado de diferente manera, el tomo 1 de 2 y el tomo 2 de 2. Vamos al tomo 1 de 2. En este van a encontrar un resumen ejecutivo, el presupuesto, una tabla de resumen con asfalto, incidencia de las estructuras de costo. Vamos a ir viéndolo rápidamente cada uno de ellos, porque en realidad, si algo pasa en la obra, es mejor que vengan a ver la concepción del proyecto para ver por qué decidieron eso. O sea, por qué hay esa opción, ¿no? Aquí, bueno, los cómputos métricos de obras viales menores. Y si vamos al tomo 2, la ubicación del proyecto, la planta perfil, las secciones, alcantarillas, secciones para alcantarillas. Lo que aquí no veo, pero sí sé que está, por lo menos creo que lo vi, es los estudios de tráfico. Ah, ya, aquí está un poco más. Estudios de tráfico, fíjense, acá hay mucho más tomos, digamos, ¿no? Aquí está el resumen ejecutivo. Aquí, hay estudio de suelo, estudio topográfico. Eso es imprescindible que tiene que haber. Estudio, diseño geométrico, de tráfico, socioeconómico, hidráulico. Entonces vamos a ir viendo este de acá, en el tomo 1 de 2. 1 y 1 de 4.
Resumen ejecutivo. Ah, ya, perdón, ya lo tenía abierto. Resumen ejecutivo, núcleo. Aquí hay otra versión 1. Interesante. Ya. Hay dos resúmenes ejecutivos y ahora les explico por qué. La gobernación de Santa Cruz, tiene un brazo operativo que se llama el CEPCAN. El CEPCAN administra las rutas departamentales, ya todo lo que son rutas departamentales. Este sellito está ubicado en La Roca y Coronado. Es autónomo si se quiere, pero es parte de la gobernación. Antes construían directamente ellos los caminos, pero la parte burocrática la hace pues ineficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, para comprar los materiales, ya imagínense cómo funciona el tema burocrático, hasta que pidan, hasta que traigan, pasaba un mes y medio, dos, y las obras se paraban. Yo me acuerdo que entré al CEPCAN a trabajar de fiscal de obra y creo que en un año avanzaron 2 kilómetros en un proyecto, ¿no? Y tenían el equipo, o sea, imagínense las pérdidas. Entonces decidieron el siguiente año ya no construir, sino hacer solo estudios de diseño, fiscalizar proyectos y hacer mantenimientos de camino. Entonces ese brazo operativo ya no construye. Sin embargo, los estudios son inicialmente de ellos. Ellos hacen el estudio de los caminos para ejecutarlo. Y aquí les voy a mostrar los dos pasos que se han tomado para este estudio de dónde se ha originado. Nosotros, para empezar, en la construcción, solo hicimos 4 kilómetros, ¿ya? Y vamos a ver esta proyección, para que vean que a veces uno dice, ucha, solo 4 kilómetros, y el proyecto es tanto. No es que solo se haya hecho los 4 kilómetros. Construidos sí, pero estudiados están, y aquí está la prueba. Este es el primer estudio que hizo el CEPCAN, que le entregó a la gobernación, donde aquí contemplaba 34 kilómetros. Desde el punto 1 hasta 34 kilómetros. Ese es el primer estudio. Entonces, en este estudio, incluso hacían alternativas si eran pavimento flexible o pavimento rígido. Porque dentro de un estudio usted tiene que ofrecer alternativas. Cuando usted, es como cuando solicita una cotización, usted solicita 3 formas para comparar. Lo mismo es en los estudios. Si usted tiene una carretera, ¿ya? Tiene que presentar alternativas de tipo de rodadura, ¿no? Porque el punto A al punto B no va a cambiar, ¿sí? Quizás hay variantes, no en línea recta, de repente hay algunas que son variantes que afectan menos a las poblaciones, entonces eso también se lo ve en esta parte, ¿ya? Dentro de lo que es el estudio de diseño final, se ve esa situación. Entonces aquí se ofrecen alternativas. ¿Cuál elige uno? La más cara, la más económica, la de mejor calidad. Bueno, es una combinación de todo eso para que un proyecto sea duradero. ¿Ya? Entonces acá determinan su área de influencia, fíjense, 34 kilómetros y 26 alcantarillas. El paquete estructural. Ingeniera, que la Corte no está presentando. ¿O está presentando algo? No, sí, está. Al menos acá me sale que estoy compartiendo pantalla. No sé los demás si no pueden ver, me avisan. Ingeniera, no Sí. sale. Son pura carpeta. Ah, pero no, está en un documento en Word. No, solo las carpetas. A ver, lo voy a voy a volver a compartir. Este. Ahora sí. Ya. Ah, ya, ok. Qué raro, pero es bueno que me avisen para que realmente lo cortemos al principio y no se pase. Ya, entonces les decía que este es el brazo operativo, ya, y acá ya estaba determinado que este proyecto era
34 kilómetros y contaba con 2 alternativas. Este es el resumen ejecutivo. Ahora, esto es lo primero que usted ve en la carpeta porque obviamente de ahí va a saber de dónde salieron las cosas y todo lo demás son apoyos. Acá está el paquete estructural, proyectado 10 años, el rígido a 20, ¿sí? La plataforma, calzada simple, Verma 150, 0.34. Tiempo de ejecución, 900 días calendario, ¿no? Entonces aquí establecen que son 2 alternativas. Y si ustedes se fijan, acá hay un costo de 142 millones de bolivianos, y esto estamos hablando del 2020 debe ser este estudio. Y en rígido, 200 millones. Pero si uno hace el análisis costo-tiempo, o sea, por 60 millones de bolivianos, usted tiene 10 años más asegurados respecto a este concreto asfáltico. Lamentablemente, acá nos vamos a veces a lo que es más barato, a lo que es más rápido. Y los proyectos, a partir de ahí, tienen que dejar bien claro, sobre todo los supervisores, que necesitan mantenimiento, ¿ya? Porque fíjense, no es que se haya hecho un estudio para que no dure el proyecto, para que no dure más de 5 años, pero no siempre hay los recursos. Entonces acá está el CEPCAN, los problemas que tienen a resolver, obviamente que es una zona baja, tiene mucho tema agrícola que sacar por ahí, ¿ya? Entonces parte del estudio es analizar el camino existente. Aquí había un tratamiento superficial hecho hace más de 10 años, ¿sí? Entonces, dada las circunstancias, se justifica el tema del proyecto. Se hace el estudio del paquete estructural, 24 alcantarillas cajón, los objetivos que permite, y aquí está el diseño geométrico. Ahora, estos números vienen acompañados, ahorita vuelvan a acordarse, esto es resumen ejecutivo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ya están directamente las secciones, ¿no? ¿De dónde va a salir todo esto? Ya. Les voy a ir diciendo qué voy presentando para que me puedan decir si se ve, ¿ya? En esto hay un estudio topográfico. Ya, es un documento en Word que dice estudio topográfico, ¿lo están viendo? No. Solo dice actividades de pavimento. Ya, otra vez compartir pantalla. Ya, lo que pasa es que acá no he compartido toda la pantalla. Esta es una nueva presentación de Zoom que han pasado. Y no me deja compartir toda la pantalla, entonces tengo que entrar y salir cada rato. Esperen un ratito. No, definitivamente voy a tener que entrar y salir y acordarme de ese tema. Ya, acá vamos a ver el estudio topográfico. Ya, y acá. Mire, 2017 está hecho este estudio. Ni siquiera hace 8 años. Pero bueno, se construyó el 2023 a 24. Entonces, acá está la ubicación del proyecto, el objetivo del proyecto, perdón, bueno, el objetivo de este informe es hacer la topografía. Aquí estos señores son los responsables. El alcance del proyecto, el relevamiento, la metodología de trabajo. Y esto es un informe de cómo han hecho el estudio topográfico, el levantamiento topográfico. Dónde están los mojones, cada cuánto lo han implantado, la medición de los puntos de control horizontal. Eso es bastante importante porque resulta ser que hay el estudio, han hecho los BM, han puesto sus bulones, todo lo que ustedes quieran, pero cuando uno va a construir no encuentra ni uno. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, 2017 a 2023, ya puede pasar un buen tiempo,
los mismos comunarios los sacan, los retiran, y eso es complicado. Las normas actualmente le dicen que usted tiene que tener un proyecto no mayor a 4 meses. O sea, que tiene que haber hecho el estudio no mayor a 4 meses. Entonces, este lo hicieron en 2017 y por eso es que aparece otro resumen ejecutivo ya que la gobernación hizo un resumen más resumen para poder licitar, ¿ya? Entonces, pero de aquí se basa. Hay un estudio topográfico, un informe topográfico, lo que hicieron, que levantaron, su densificación de puntos, o sea, todo lo que es en topografía, ¿ya? Cómo trabajaron, para que no digan que lo hicieron del Google Earth. Están las fotografías, los procesos de ajuste y obviamente hay un levantamiento topográfico. Los cierres. Todos estos estudios que están ahorita en digital son firmados a la hora de la entrega. Estos son solamente digitales, ¿ya? Ahora vamos a ver el estudio de suelo. Aquí. Fíjense que en el estudio de suelo hay un estudio de bancos de préstamo, uno de bancos de agregado, la geología, la granulometría, suelo mejorado, ¿ya? Vamos a ver los bancos. Bueno, aquí solamente hay granulometría, pero aquí hay un resumen. ¿Están viendo la planilla en Excel? No. Ya. A mí me sale compartir, está su pantalla está compartiendo, pero bueno, ya está acá. Ahora sí. Ya. Entonces, en este estudio ellos hacen sondeo y tienen que identificarlo bien, ¿ya? Porque eso es clave para el tema de lo, bueno, este es en el tema de bancos, ¿no? ¿Sí? Donde hay un material para que el contratista vaya y transporte, en todo caso, de esos bancos. Ahora, un detalle importante con los bancos de préstamo, y este ha sido en junio del 2016. Si, por ejemplo, estos están en alguna propiedad, encuentran un banco, entonces tienen que haber hablado con esa persona para que cuando el contratista entre no tenga problemas para sacar esos materiales, porque eso sucede ya en la práctica. Entonces, ¿cómo se negocia el tema de los bancos a la hora de construir? De repente usted le puede hacer una mejora en su entrada o le puede hacer una lagunita bien perfilada y de ahí puede retirar material. Otros lo venden. Entonces, cuando usted tiene que hacer una construcción de una carretera, tiene que haber considerado dónde estaban establecidos estos bancos, saber su distancia y saber si esto le va a costar plata, porque eso aumenta evidentemente el costo de su presupuesto. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos acá? Tengo 3. Vamos al estudio hidrológico. Ahorita lo voy a compartir. Para temas de puente, para temas de carretera, un estudio imprescindible es el estudio hidrológico, el estudio de suelo y el estudio topográfico. ¿Sí? Evidentemente ya, eso es en puentes, ¿no? Si vamos a carretera solo, tenemos el diseño geométrico y también tenemos, bueno, el estudio socioambiental es para todos los proyectos en sí, ya sean estructurales, ya sean carreteros, ya sean puentes. Pero estos estudios son, o sea, no van a encontrar en un edificio un estudio hidrológico, a eso me refiero. Entonces, acá sí van a encontrar un estudio hidrológico, un hidráulico y un hidrológico. Ya han pasado esas dos materias y saben que hay diferencias. El hidrológico es para ver las cuencas que hay, los ríos que corren, cuánto aporta el caudal, y ya el hidráulico ya es para el diseño mismo de las alcantarillas. ¿Sí? Entonces, evidentemente estos estudios lo hacen también especialistas en la materia, hacen sus modelos, ¿sí? El caudal de aporte que tienen,
cuáles consideran, porque aquí habían hay bastantes alcantarillas, 34 kilómetros, 26 alcantarillas, casi una por kilómetro. Toman en cuenta los datos de la precipitación en 24 horas, las máximas, las mínimas. Esto lo sacan de datos históricos. La gobernación, como le digo, el Senami tiene. Entonces están certificados esos datos, ¿no? Las precipitaciones, que eso es bastante importante para determinar el caudal. El modelo hidrológico, las pruebas de ajuste, ¿y qué determina? Vamos. Voy a intentar pasárselos este proyecto completo, aunque no es de mi autoría, pero para que lo tengan en cuenta cómo se hace un proyecto de diseño final, ¿ya? Como es pesado, así que voy a ver cómo lo paso. La cartografía, o sea, toman en cuenta toda la situación, no es al azar que yo pongo alcantarilla. Pero hay un dato interesante, y nos ha pasado N veces, y seguramente lo van a ver, que cuando ustedes van a una carretera y han hecho este estudio hidrológico, están determinadas las alcantarillas. Pero viene el vecino de ahí de la carretera, el que vive ahí años, y no le digo una, me ha pasado muchas veces, y nos dice, no, esa alcantarilla está mal ubicada. Ahí no se inunda por este lado. Y ellos aseguran, porque yo vivo aquí hace más de 5 años y siempre se me inunda por este lado esa alcantarilla porque el ingeniero no sabe lo que hizo. Eso es siempre. Pero, ¿qué he aprendido de eso? Obviamente a escuchar a la gente, ¿sí? A escuchar porque ellos son los que viven ahí. Y el hecho, por ejemplo, estas son los aportes que hay, ¿no? Fíjense cómo van. Y si se fijan en este gráfico, estos son solo vasos comunicantes porque el agua se mantiene acá, no es que corre de un lado para el otro. Estos sí, algunos. Pero esta es una zona muy baja, ¿no? Entonces el hecho de ubicar alcantarillas aquí era clave. Entonces, ¿qué he aprendido de eso? A escuchar a los comunarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros los ingenieros diseñamos algo en base a modelos matemáticos, hidráulicos, hidrológicos, estructurales, ¿sí? Lo hacemos con todos los datos, los factores de seguridad y todo. Pero, por ejemplo, hay algo que uno de repente no ha tomado en cuenta, que uno puede haber diseñado una alcantarilla por acá, porque así le determina, fíjense que aquí hay, acá lo voy a ampliar un poquito más. La parte lógica es que sea aquí la alcantarilla, porque aquí está cruzando el agua. Y aquí otra alcantarilla. Entonces, uno como ingeniero sabe que eso es lo lógico, ¿sí? Pero viene el comunario y le dice, no, por ahí no es más acá, es sí. Pero de repente uno ahí es donde tiene que aplicar su conocimiento ingenieril, sobre todo ya cuando uno va a ejecutar. Porque estos estudios que usted hace, los presenta a las entidades, obtiene los financiamientos y ya los entrega para construir. Entonces, el que va a construir, tanto la construcción como la supervisión, es ahí donde se encuentran los problemas. ¿Y qué ha pasado, digamos, en estos cauces? Que aquí idealmente se ve que la alcantarilla es aquí, ¿sí? En esa flechita. Pero el señor dice que es más acá. Entonces, una causa es que seguramente esto lo han desviado, como pasó por acá. Les voy a mostrar, creo que está por acá. Resulta ser que en la práctica todo este terreno es de una industria, de un sollero gigante, un brasilero, ¿ya? Donde, ¿qué hizo él? Tapó todos estos cursos de agua, los tapó totalmente e hizo un canal por acá. Y eso cuando lo hizo en el intermedio que hicieron este estudio los del CEPCAM y se conseguía el dinero. Entonces, no coincidían los pasos de agua ya actualmente porque a la gente se le estaba inundando por otro lado. Si antes pasaba por aquí y aquí diseñamos una alcantarilla, no, el agua se iba por acá, se iba por acá, o sea, fue diferente. Entonces, por eso es importante escuchar a los comunarios para saber qué realmente pasó. Y si usted se fija del lado amable del que diseñó, el que diseñó no lo hizo mal, pero seguramente no ocurrió, no tenía en cuenta que este señor de aquí iba a tapar todos estos cauces e iba a habilitar un canal en su propiedad. Entonces eso cambia estos cursos. Por eso es importante saber el origen, el estudio siempre y escuchar a los comunarios que son bastante sabios. Obviamente, ¿cómo resolvimos eso?
cambiando de ubicación 2 alcantarillas, ¿ya? Porque si el estudio, y es más, nosotros, porque el CEPCAN nos trajo esto que se llama un mapa, ay, no me acuerdo el nombre, sí, como un mapa histórico de agua, donde queda, lo estudian mediante satélite, realmente hace 20 años por donde corría el agua originalmente, ya hay esos estudios, y se ve claramente pues estas cosas, ¿no? Pero usted va allá al campo y ya no existe. ¿Por qué? Porque este señor los tapó y obligó a desviar todas a un solo lugar. ¿Qué tuvimos que hacer? Mandar estas aguas acá y hacer una alcantarilla más grande. Pero eso ya se ve en obra. Entonces les digo, es importante conocer la concepción original, ¿ya? Entonces acá, esta es la ubicación de las alcantarillas. 24 nuevas alcantarillas de mayor área hidráulica. Están ahí, ¿sí? Nosotros construimos esta, creo que 4, no me acuerdo. Bueno, ya en el estudio hidráulico habla de la cobertura y todo su área de influencia. Seguramente acá están las líneas isotérmicas, los conceptos, las teorías, los coeficientes. O sea, todo esto, si ustedes se fijan, no es un estudio, aquí necesitan 4 alcantarillas y no es más. Tiene que estar respaldado, ¿ya? Totalmente, los estudios de diseño a diseño final son respaldados. Entonces aquí está su tabla de las alcantarillas y en qué progresiva. Si ustedes se fijan, aquí ya este es el estudio en sí. Después de ver toda la teoría de arriba, acá le dice en la progresiva 294 se hace una alcantarilla cajón de 1 por 2,5 por 1,50. Aquí está su caudal, las cotas mínimas máximas, las áreas, las cuencas, y todo el estudio que da. Pero ¿qué es lo importante acá? Es el tema de la progresiva. Y también, cuando ya ustedes entren al proyecto, verificar estos metros cúbicos por segundo que tiene que soportar el caudal, ¿ya? Y hay alcantarillas de doble de 2x2. Hay, creo, una triple. No hay ni una triple. Hay aquí 3x3, pero no es triple, es simple. Esas son las 24 alcantarillas. No, 20. Ahí estas son tubulares. No proyectar porque estas están dentro del proyecto, ¿sí? Y en realidad habían muchas más de diámetro 1, pero no sé por qué en el estudio original no los contemplaba. Pero estas son todas las que se tenía que ejecutar, ¿ya? Luego veamos a ver, compartir pantalla. Vamos a ver este otro estudio que es muy importante, el estudio de tráfico. Ya han pasado carreteras 1 y carreteras 2, me imagino. Y normalmente no. Nos enviaban a las carreteras principales a hacer conteos de autos, de vehículos. ¿Ya han hecho ese estudio? ¿Ya han pasado esa materia? Sí, en teoría. Ya. Esa teoría sirve para hacer este estudio de tráfico, ¿ya? Porque uno hace las mismas tablas y se hace de la misma manera. Evidentemente ahorita en otros países pues está más avanzado, hay conteos ya electrónicos, ¿no? Pero nosotros los hacemos manuales. Y aquí fíjense, este es el índice donde se han ubicado para hacer ese conteo, los formularios, y aquí está el respaldo de aforos, ¿ya? Entonces, eso que han hecho es justamente para este estudio de tráfico, para proyectar cuánto de carga deben
cuánto circula en esa carretera, en el mismo grafiquito. Pero aquí hay algo importante. Todas las carreteras, ya cuando ya las construyen, aumenta mucho más el tráfico. Y tenemos nosotros en Bolivia un gran problema, sobre todo en el tema carretero, que los camiones van con menos llantas y más carga, ¿sí? Porque ellos se gastan las llantas y ustedes lo van a ver, que levantan sus llantas cuando pasan las fronteras de Bolivia, porque acá no funciona nuestra ley de carga, no funcionan las balanzas, o funcionan muy poco, y todas son objeto de corrupción por último. Entonces las que más sufren son nuestras carreteras. Me tocó en Saavedra la Porfía, estábamos pavimentando con tratamiento superficial triple, era, ¿no? Entonces, ni bien se abrió al tráfico, pasaron de esas que tienen hasta 4 chatas solamente en 2 llantas, o sea, un desastre total, donde después eso no iba a durar más de 3 años otra vez, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es la obligación ahí del supervisor? Hacer esa observación y una recomendación de mantenimiento sí o sí, porque eso se da, ¿no? Las condiciones óptimas o sea, lo que usted proyecta acá no se da en la realidad, entonces para eso son las conclusiones y observaciones. Acá están las encuestas origen y destino, 2 días de 6 a 22, cuáles fueron los retenes, San Ramón, Los Tronquios, núcleo 23 y núcleo 41. Aquí están las estaciones, San Ramón, núcleo 23, núcleo 41 y el retén Los Troncos, ¿sí? Entonces ahí está la pregunta de ERA, tal como hemos hecho en la universidad. Se hace este mismo estudio. Un momentito, por favor. Y ya aquí cómo hicieron las encuestas, qué tipo de vehículos que consideraron. O sea, para que vean que eso sí se aplica. Ese estudio de tráfico se aplica y se aplica en estudio de diseño final. Porque de esa manera ustedes tienen la cantidad de vehículos y con eso van a hacer su diseño. Y aquí los códigos de los vehículos, el procesamiento, el conteo de vehículos, la tablita. Seguramente le dieron otro formato, pero bueno, aquí están la cantidad ya entre los horarios que más pasan. Y lo demás. Conteo de vehículos, resumen de conteo, Ya, gráficos de apoyo que son composición porcentual, motos 17%, camiones remolque 10%, automóviles y vagonetas 15%, camionetas hasta 2 toneladas 14%. Aquí esto, ¿no? Buses de 3 asientos, camiones grandes, mayores a 10 toneladas 6.7, mediano 2 ejes 9.1. Y fíjense que acá se da una gran concentración de equipo de tráfico pesado. ¿Por qué? Porque es una zona agrícola. Entonces, lo que más circulan allá son camiones pesados, ¿ya? En base a eso, ya que tienen el estudio de tráfico, ya con eso van a diseñar volumen de tráfico, tipo combustible, y ahí está el componente. Camiones grandes, eje 23%. Camiones remolque 27.94. En retén Los Troncos. Ahí pasa harto vehículo, ¿no? Tasa de crecimiento. Y todo esto son gráficos en base a los aforos. Y aquí está. Me gusta este dibujito. Bien clarito. ¿Sí? Esta es una proyección que se hace. Fíjense el crecimiento. Que cuando nosotros construimos debía cumplirse esto. ¿Sí? Y hemos verificado de que ha aumentado incluso. Porque para eso son estos estudios. Estas son proyecciones. Y aquí están las conclusiones.
que para la proyección del 2040 tienen 5.644 vehículos por día. ¿Y con cuánto empezaron? En el 2020 con 1.421 vehículos. ¿Sí? A 5.000 es hartísimo, pero estamos hablando de 20 años más. Entonces este es el estudio de tráfico, para eso sirve. Ahora vamos a otro estudio. Un minutito. Ya, este estudio no se los mostré. Estudios de suelo. Solamente le mostré el de los bancos, pero bueno, el estudio de suelos es así. Estamos en el mismo tramo. Aquí lo que tenemos que determinar primero es que para este estudio de suelos hay diferentes cosas, ¿no? El estudio de los bancos, el estudio de los agregados, el estudio del terreno mismo, los bancos de préstamo, ¿sí? ¿Dónde están ubicados? Los bancos de agregados, porque aquí tienen que utilizarse su base y base. Los yacimientos de agregados pétreos, allá hay una cantera llamada Las Palmas, que está dentro de la jurisdicción de este gobierno municipal de San Julián, ¿no? Entonces ahí se pagaba una tasa mínima por el retiro de los agregados, que estaba considerado dentro de la licitación que eso indicaba, ¿ya? Ahora, cuando uno tiene que hacer la licitación, es demasiado importante saber la distancia del banco, porque de eso determina el costo de transporte, ¿no? No es lo mismo tener a 50 kilómetros que a 5 kilómetros un agregado, considerando que el cubo kilómetro cuesta ahorita está en $0.25 el cubo kilómetro, ¿sí? Entonces aquí le determina qué tipo de material hay, en qué condiciones está, y con eso ya se puede determinar para hacer también el estudio de espesores el tema estructural. Vamos a otro. El tema de que cuando ustedes hacen el estudio y cualquier informe, no es nomás propio de los adolescentes sacarse fotos. Esto es muy importante, el tema de la foto, ¿sí? Porque aquí se ve en qué lugar se sacó, si lo hicieron el trabajo, si no lo hicieron. Evidentemente pueden hacer también una representación, pero uno sabe que en ese lugar, porque estas tienen que estar, no es solo poner fotos, hay que describirlas, ¿no? Inicio del proyecto, sondeo hasta 1 metro de profundidad, al lado derecho. Y esto tiene que estar, o por lo menos yo lo presentaría, debe haber al final, no sé si hay, dónde están ubicadas a lo largo del camino la foto, ya así en dibujito en planta, ¿no? Entonces acá se ve que se han hecho los sondeos. Esta carretera, fíjense, tenía un tratamiento superficial. Entonces, ¿qué era el trabajo en sí? En muchos de los tramos, aquí por ejemplo, que lo hicieron en el 2017, esto está una belleza. Cuando ya nosotros entramos, básicamente estaba deshecho. Entonces, ¿cómo era el trabajo en esta construcción? Y aquí lo vamos a ver. Teníamos nosotros que esto de acá, esta franja de acá, a escarificarla, excavarla, aumentar material, porque más o menos el terraplén iba a venir hasta aquí, el ancho de berma, porque esta era una berma bastante, perdón, un ancho del calzado bastante angosto. Entonces se iba a ubicar más o menos acá. Entonces nosotros teníamos que levantar el talud, llegar hasta este nivel, porque nosotros esta rasante del pavimento que está acá no la cambiamos. Entonces teníamos que llegar acá, aumentando terraplén de los laterales de transportado. Y una vez llegado a ese nivel, con
material se llamaba de primera capa del primer terraplén y el segundo terraplén, porque era ya un suelo mejorado. Escarificábamos esta parte, esto se mezclaba para la capa base y ahí recién ya llegábamos a nivel de la capa base final, ¿ya? Entonces es un trabajo bastante interesante porque no es lo mismo que venir a todo esto que esté plano y empezar a levantar terraplén. Aquí teníamos que hacerlo de estos costados, de los dos costados, de un lado y del otro, y en esta parte normalmente como para hacer esta carretera, todo esto lo dejaron con cuneta, esto eran pantanos, horrible, ¿ya? Entonces hubo que desjaguar eso, todo esto estaba súper saturado, hubo que traer material pedregoso para esto, para rellenar, y hacer cambios de materiales para que no se acolchone. Entonces ese era el trabajo básicamente de este del proyecto que les he dicho que he supervisado. Y se hizo con asfalto, ¿ya? Con berma de un metro. Con carpeta asfáltica sí se hizo y las bermas de tratamiento. Ah, bueno, estaba peorcito que esto, digamos, el tratamiento que habían hecho, pero ese tratamiento databa de más de 10 años, ¿no? Entonces estas son las fotos de los sondeos que han hecho y del estado de camino, ¿ya? Es muy importante el tema de la fotografía, siempre acuérdense. Ahorita vamos a ver otro ensayo. ¿Por qué les muestro todo esto? Ya que tenemos un poquito más de tiempo, ¿ya? Porque es importante que ustedes sepan de dónde salió lo que han determinado ahora y puedan de repente mejorar lo que tienen o mantenerlo, ¿no? Estudio de diseño geométrico. Vamos a ver. Ahorita los comparto. Y esta es una información básica que tienen que tener para cualquier proyecto. No pueden entrar a ciegas. Nunca pueden entrar a ciegas a un proyecto, ¿ya? El diseño geométrico es la parte más importante, obviamente porque tienen que considerar la seguridad, la comodidad, la integración, la armonía y todo eso, ¿sí? ¿Y qué determinan para eso? El inicio de las coordenadas, el mismo dibujito, este es el tramo, los 34 kilómetros. Para los que conocen hacia San Julián, aquí está San Julián, hacia abajo vendría a ser Los Troncos, y para acá se va a San Ramón, hacia arriba, ¿sí? Ahí está San Julián, y a mano izquierda, yendo de acá de Santa Cruz, se va a lo que se llama Núcleo 23, Brecha Casarada y Núcleo 23, que son 34 kilómetros. Y todo este sector, así como lo ven, todo es productor de soya. Bajo, totalmente bajo. Es más, aquí se tuvo un problema, Cuatro Cañadas, que están más adelante, Cuatro Cañadas, ¿sí? Es una zona que ha alargado básicamente todas sus aguas acá. Y entonces todo este pueblo se ha inundado. Por aquí abrieron básicamente una grieta en el camino, fueron y excavaron en lo que ya se tenía construido en el primer tramo, porque este era un primer tramo de 4 kilómetros y aquí se hizo otros 4 kilómetros, ¿no? Entonces, tuvieron que abrir porque el agua realmente estaba represada en todo esto. Pero eso viene no de un tema de acá local, sino de un tema de más abajo. Ya, clasificamos la vía. Y aquí es muy importante saber para qué la estamos diseñando. Un minuto, un compañero dice que está queriendo ingresar porque a mí no me deja aceptar a nadie. Para caminos fundamentales, ¿ya? Evidentemente hay mayores especificaciones. Son
más rigurosa que para caminos departamentales y mucho menos para municipales, ¿sí? Entonces uno tiene que saber para qué está diseñando. En este caso hay el manual técnico del ABC que contempla carreteras primarias, secundarias, colectoras locales de desarrollo. Eso está establecido en ese manual. ¿Está compartiendo? Un documento Word. Hola. ¿Están ahí todavía? Bueno, estoy compartiendo un Word, ¿no? Sí, genera un Word. Sí, la verdad que está muy mal el internet, realmente se corta cada rato. Ya, entonces acá, un tema importante, por ejemplo, acá fundamental para definir el tema del derecho de vía, si es colectora principal como las carreteras que son fundamentales, que ahí exigen de 50 a 100 metros de derecho de vía. En las carreteras, en las departamentales, de 30 a 50, y así en las municipales son de 15 a 25. Entonces eso es fundamental para saber qué ancho tiene uno, incluso para el tema de los bancos de préstamos laterales, eso es fundamental. Tienen que determinar la velocidad de diseño, aquí por ejemplo está determinada en 80 kilómetros, ¿ya? Y esta velocidad es la que va a primar para el diseño y para la señalización. Entonces determinan una velocidad de diseño, el vehículo de diseño en base al estudio de tráfico, ¿sí? Los radios, las curvaturas, todo eso en el estudio de diseño geométrico. Eso está definido. Que a veces hay algunos errores y ponen la pendiente al revés, me ha pasado que los he visto. Hay uno en Porongo, se han fijado cuando llegan a Porongo al surtidor, cuando salen del puente Poyanini y están llegando al surtidor, ahí la pendiente, el peralte está al otro lado. A veces se falla en esa manera, pero hay un estudio para eso que no debería suceder, pero sucede ya en la ejecución. Entonces hay la determinación de los peraltes y todo esto lo han visto en carretera. O sea, la aplicación práctica de carretera es cuando ya uno hace este estudio, un diseño geométrico en base a los datos ya reales, ¿no? Entonces los componentes y más abajo, aquí más. La velocidad de curvatura, toda esta teoría que ustedes la pasan, la aplican acá en estos estudios. Así que si no la han pasado muy bien carretera, vuelvan, la estudian y ya van a poder hacer estudios a diseño final. ¿Ya? Las longitudes mínimas para la curvatura, todo, absolutamente se considera en estos estudios. Ya esto es en la vida real. ¿Sí? Vuelven a decir que la velocidad de diseño es 80 kilómetros. La distancia de visibilidad, la distancia de visibilidad con pendiente, de adelantamiento, el cuadro resumen de altimetría, y evidentemente en base a eso sale ya el diseño geométrico que viene a ser esto. Para concreto asfáltico, esta es la sección transversal. Donde se ha determinado, si ustedes se fijan bien en este gráfico, ya estaba determinado. En esta parte central que se ve, ya hay una carretera existente. Entonces esto acá, fíjense, no se toca esta parte, porque esto ya está consolidado. Lo que se toca son estos laterales para aumentarle, tal como les expliqué en el dibujo, los dos laterales. Capa base, primera capa base, segunda capa y la berma. Y aquí en esta parte está el tema de la subrasante, o sea, los terraplenes, preparación de suelo de fundación. ¿Sí? Entonces hay dos capas con CBR iguales, pero evidentemente porque es a 20 centímetros cada uno. Y por la pendiente también cambian los volúmenes. Así que hicieron esta diferencia y esta es la sección transversal de esta carretera. Porque en otras carreteras, evidentemente, usted viene desde acá abajo y hace su suelo de fundación, su terraplén, capa base y lo demás. Pero en este caso ya había un concreto existente, un material asfáltico existente
y por lo tanto todo este terraplén estaba consolidado. Eso decía el estudio. Ya yo les voy a mostrar en el informe inicial la diferencia que hay de este estudio a lo que encontramos. Bien. Acá. Ya. Aquí está la otra sección transversal. ¿Por qué? Porque hasta acá, hasta los 12 kilómetros, había este tratamiento superficial y de ahí en adelante toda la tierra. Entonces, para la primera parte de los 34 kilómetros, dentro de los 12 estaba diseñado de esta manera. Para los siguientes 12 kilómetros está diseñado ya con terraplén, suelo mejorado, preparación de suelo, capa base, primera capa, capa base, segunda capa y aquí el concreto asfáltico. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? En esta partecita, ojalá lo puedan ver, acá está vacío porque aquí no hay tratamiento de suelo, porque ya hay una carretera lista, más chica pero lista, y aquí sí hay tratamiento de suelo para la siguiente fase. Ya está la pendiente transversal, longitud de proyecto, y aquí está ya el resumen. Velocidad directriz, ancho de plataforma, ancho de calzada, ancho con berma, altura de terraplén, pendiente, talud, pendiente de calzada, carga de diseño, espesor de concreto, de capa base, subbase, suelo mejorado. Ya esos son los resúmenes, ¿sí? Hay intersecciones y lo complementa a este estudio la planta perfil y los planos de sección transversal que lo fundamentan. Ya las conclusiones y listo. Entonces, ese sería el diseño geométrico. ¿Ya? Y hay un último estudio que les voy a mostrar antes de hacer un pequeño descanso, que es este de acá. Que si bien ustedes no participan de este estudio, así como ingenieros, sí aportan datos. Se llama el estudio socioeconómico, ¿ya? Este estudio es muy importante que sepan que se hace, ¿sí? Porque este es el que le da viabilidad al proyecto, dependiendo de a cuántos pobladores beneficia y si en una proyección futura esto da un rédito mayor, entonces se justifica la inversión. El estudio socioeconómico está hecho para justificar la inversión del proyecto. Por ejemplo, en una carretera que está, y justamente esa carretera, un minutinho por favor. Ya, que te traiga de nuevo. En esta carretera son puras propiedades agrícolas. Y si uno determina, no hay pueblos intermedios en estos 34 kilómetros. Hay uno al inicio y al fin. Entonces uno hace el análisis socioeconómico de la gente que va a beneficiar y hay poca gente, ¿no? Poca gente. Pero ahí no solo se trata de la gente, sino que también de los productos que ellos sacan. Y esa es lo que también cuenta en estos estudios socioeconómicos. Este señor socioeconómico, que es un licenciado en economía, un administrador de empresa, evidentemente del tema de la velocidad directriz, de los estudios de suelo, no tiene la más peregrina idea, ¿sí? Pero a él se le aporta los datos del proyecto. Él tiene que plasmar los datos del proyecto. O sea, cuando ya han hecho todos los estudios, cuando han sacado los costos, cuando han presentado las alternativas, él hace un estudio con las diferentes alternativas. Y ahí ve los índices que tienen que dar positivos para que el proyecto sea viable. Normalmente los proyectos no salen viables cuando son carreteras nuevas, eso se los adelanto, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente uno hace una proyección a futuro de que al hacer una carretera nueva, ahí recién el tráfico se va a incrementar.
Ya las carreteras, digamos que son ya establecidas, evidentemente cuando hacen un recapeo ya está, digamos, todo poblado, ya hay mucho movimiento económico. Entonces esas justificaciones están por demás, en el sentido de que no hay problema. Pero en esta, normalmente no se justifica la inversión. Así en primer año y tienen que hacer una justificación mayor de todo el aporte que hay en la zona para justificar que se deba construir esa carretera. ¿Ya? Entonces, por eso le digo. Entonces, ustedes acá no participan en el sentido de que toman decisiones en el estudio socioeconómico, pero aportan con todo para que el señor haga su estudio, las fotos, el tamaño del proyecto, cómo va a quedar y cuáles son sus alternativas, sobre todo, ¿no? Hace un mini resumen. También considera el tema del impacto ambiental. Y acá, ven, aquí considera un poquito el impacto ambiental. Y aquí empieza su estudio mismo, ¿no? Dice, para la determinación del área de influencia indirecta se considera poblaciones que se encuentran adyacentes al área. Eso es lo que a él le interesa. Entonces, ¿qué hay en estos núcleos? Estos núcleos son pequeñísimas comunidades, la más grande es San Julián. Todo esto que está cuadriculado de zona agrícola, son extensiones grandes de tierra, ¿ya? Entonces, él considera todo eso y acá menciona todos los centros que hay y la superficie. Pequeñas comunidades, no son pueblos, son pequeñas comunidades y tiene que nombrarlas a todas las que influyen en esto. Hace un estudio del tema del clima, no un estudio, perdón, una palabra está mal. Él hace una compilación de eso porque estos datos se encuentran en los estudios que hacen las alcaldías, las gobernaciones, hay estos datos, ¿no? Entonces los plasma en su informe, porque todo esto le afecta, digamos, al tema económico. Y acá la justificación son que todo esto es apto para agricultura y ganadería, ¿ya? Con presencia cercana al mercado de consumo. La estructura vial es estable. Y acá, repite algunos gráficos, los recursos hídricos. Por eso es que lo hace cuando ya todo el mundo ha terminado sus informes y le da los parámetros económicos, él empieza su informe. Y acá el tema de las poblaciones, fíjense acá cuántos beneficiarios hay de los 34 kilómetros, son 22.000 habitantes beneficiados. La mayoría se encuentra en San Julián, ¿sí? Distribución por área, y estos son datos netamente socioeconómicos. Por eso le digo, aquí ya ustedes no intervienen, ya lo hace él, ustedes aportan con toda la información. Y acá es donde, aunque estos índices le van a parecer raros, pero más o menos se los voy a explicar, todo tiene que ver. O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer una carretera, tengo que ver si esa carretera va a mejorar el tema educativo. Y probablemente sí, ¿no? Porque hay colegios en varios centros que por ahí los niños no llegan porque no hay una carretera vial estable. Si hay hospitales, si hay centros médicos, también hay que identificarlo porque eso nos aporta al tema socioeconómico. Las actividades productivas de la zona, ¿cuáles son las principales? Agricultura, ganadería y comercio. Y los cultivos son soya, maíz, girasol, frijol, sorgo, arroz, sésamo. ¿Ya? Actividad agrícola, actividad secundaria, nivel de ingreso familiar. Ahí, ¿dónde está? Todo esto es tema socioeconómico. Sistema de agua potable, red de comunicación, medio. Yo he hecho estos estudios, pero no he sacado los índices. Lo he armado el estudio socioeconómico, pero no he sacado los índices. Y acá también tienen que tomar en cuenta ellos. Fíjense, ya esto, por eso le digo estos socioeconómicos, costos de producción. ¿Cuánto hay en la zona de hectáreas sembradas? ¿Cuánto producen? Porque esto le va a ayudar a generar o sea, que se justifique la inversión. Porque arruinar esto, digamos, ¿no? En plata es harto. O sea, que esta producción no salga por falta de un camino, es plata.
Entonces eso es ya la propia análisis socioeconómico. También hay costo de producción para la carne, leche, sus derivados. Y tiene que sacar toda la actividad económica para justificar la inversión. ¿Sí? Diagnóstico legal e institucional. Bueno, ahí donde están los índices. Tiene que estar acá. Tráfico promedio. Es largo este informe. Pero es el resumen de resúmenes. Ya. Condición de alcantarillas antiguas. Bien, no hay los índices, que es lo más importante. Me mató este informe. Ni lo había visto. Mejor el transporte. Yo también dice. Bueno, voy a buscar para la próxima clase un estudio socioeconómico que tenga índice socioeconómico. Porque ahí le da, digamos, si usted tiene una inversión, como sacar, aunque les mostré 142 millones de bolivianos para 34 kilómetros, tiene que tener una producción, no le digo de 142 millones, pero bajo esos índices que dé positivo para que se pueda construir. De eso se trata este estudio, que me notó que no tiene los índices. Seguramente en algún anexo lo tiene. A ver, vamos a ver si tiene anexo. No tiene. O sea, para mí está incompleto. Vamos a ver acá, ¿no? Un ratito. Y esos son normalmente todos los estudios que contempla un proyecto, ¿sí? Un proyecto completo. Y de ahí se hace lo que es el resumen ejecutivo, que es el que vimos al principio. Resumen ejecutivo. Que aquí le muestra ya todo lo que ha determinado, cómo lo ha determinado y con qué sustento lo ha determinado. Estábamos acá, la fase que postula, qué se pretende resolver, cómo están sin proyectos, cómo es ahorita la carretera, es así. Y obviamente pretenden mejorar, cuando ya sea con proyectos, mejorar la distancia de transporte que sea menor, y que los niños lleguen a sus escuelas, a sus colegios, a los hospitales, y ya todo lo que se obtiene de los estudios, esto de los estudios de suelo, ya en resumen ejecutivo, ¿sí? Esto es del diseño geométrico, del estudio de hidráulico, las 24 alcantarillas, los objetivos generales, los específicos, el resumen del diseño geométrico con pavimento rígido, las secciones nuevamente en el resumen ejecutivo. Y acá vemos ya si determinamos, si hacemos con pavimento flexible, tenemos que determinar la famosa lista de ítems, que estas son las actividades. Instalación de faenas, movilización, control y seguimiento y los ítems que eso compone la carretera. Movimiento de escape, corte, preparación de terrenos escarificados, colocación de concreto, seguridad, estos son los módulos y estos son los ítems. Todo esto hay que hacer para construir esa carretera. Y si vamos por pavimento rígido, fíjense que acá ya no hay colocación de hormigón, sino, perdón, no de asfalto, sino de hidráulico. Entonces tienen diferentes espesores, dependiendo cuál de las dos han optado. Hacen un resumen del estudio de suelo, ensayos laboratorios, de campo, todo esto, porque es un resumen ejecutivo, tiene que ser bastante práctico y didáctico. Drenaje superficial, la hidrología, todo. La carga hidráulica, ¿qué más hay? Tráfico del paquete estructural, obviamente deben estar los camioncitos. Movimiento flexible, rígido. Ya. Y acá, después de terminar todo eso, hacen el presupuesto y el cronograma. Los análisis de precios unitarios, el famoso cronograma en proyecto, el ideal, el inicial,
si lo hicieran por los 34 kilómetros. El presupuesto de la obra, aquí dicen dos alternativas. Panorama físico-financiero. Alternativa 1. Determinan sus precios unitarios con la lista de ítems y cantidades para concreto asfáltico. Aquí salen los 142 millones. ¿Sí? Alternativa 2, con pavimento rígido, y aquí salen los 200 millones. Y aquí está el resumen de concreto asfáltico. Bueno, aquí está la evaluación financiera. La han puesto en el resumen y no así en el estudio mismo. Entonces, con todos esos datos financieros, han utilizado este programa. Este es un programa HDM4, ¿ya? Que utiliza, bueno, esto es en inglés, no sé mucho el inglés, pero bajo este modelo hacen un análisis económico y financiero de la viabilidad del proyecto. Había otro que era para montos menores a 1 millón, lo podían hacer en tablas Excel. Ese hasta lo aprendí a hacer en su momento. ¿Sí? Entonces acá hacen su estudio socioeconómico y aquí todo esto es socioeconómico. Entonces aquí ya no tiene nada que ver uno. Y fíjense, estos valores, tasa interna de retorno se llama esto. Bien, no me acuerdo de este. Entonces aquí determinan cuál es la alternativa elegida. Concreto asfáltico por 142 millones. En base a estos dos índices. ¿Sí? Entonces ahí han hecho, seguramente en el anexo está el HDM4, por eso es que no lo podemos ver porque es un programa, ¿no? Y este es el estudio y el resumen ejecutivo. Ahora, vamos a hacer la clase hasta las 9:15 y ahí lo dejamos, ya nos falta media horita para no soltar. Cuando ya se ha hecho esto, fíjense que fue hecho en el 2017. Ay, no, perdón. Y después tuvieron que actualizarlo. ¿Qué hicieron para actualizar? Ya tuvieron que ver los quintos. Ejecutivo versión 1. Por eso es que hay 2 tomos y hay un proyecto completo. Y aquí hay un resumen ejecutivo versión 1. Entonces vamos a ver de qué se trata la versión 1. Vamos a abrir y vamos a ver de qué se trata. Ya. Esta. Ya. Este resumen ejecutivo actualizado ya reduce la longitud. Ya no son los 34 kilómetros, ya solo son 5. ¿Sí? Incluso esta ya es una segunda parte, porque ya se habían hecho 4 kilómetros inicialmente, y en esta se proyectaba 5 kilómetros. Aquí está descrito. Entonces, básicamente traen los datos de allá, pero acá ya no hay alternativa. Ya este resumen ejecutivo versión 1 actualizada ya trabaja sobre el pavimento flexible. ¿Sí? Ya estaba ese ya no presenta una alternativa porque esta es una actualización de con cuánto van a trabajar. Porque les digo, en las entidades normalmente hacen un estudio completo y de ahí van consiguiendo por fase. Entonces, cada vez que consiguen una fase, tienen que actualizar ciertos datos para ver cómo van. 5 kilómetros. Y las obras de arte, evidentemente, no son 26, sino que son 5. Concreto asfáltico se mantiene la sección. Y ya, obviamente, porque son 5 kilómetros, disminuye el tiempo, pues, ¿no? Entonces, aquí está el presupuesto para esos 5 kilómetros. Y el año es 2022 de este proyecto. O sea, han pasado del 2017 al 2022 5 años.
¿no? Hasta que han conseguido para la segunda fase, porque esta es la segunda fase que hicimos. La primera fase también la hizo la misma empresa unos 2 años antes, creo que fue el 2019 hasta el 20, que fue la pandemia. Hasta ahí hicieron la primera fase y de ahí salió la segunda fase, que también la misma empresa la ejecutó. Entonces, sacan estos datos, lo único que le cambian son 5 kilómetros y lo que tienen que actualizar acá, evidentemente, es la lista de cantidades. Siguen las secciones transversales, todo ese tramito, la lista de ítems, y lo que actualizan son los precios, las cantidades, porque no es lo mismo para 34 que para 5, y los, obviamente los drenajes y todo no cambian, pero solo se trabaja sobre los 5 kilómetros que se va a construir. Todo esto viene de lo primero que le he mostrado, eso no han cambiado. Lo que ha cambiado es el presupuesto. Ya no son 142 millones, ya son solo 20 para 5 kilómetros. ¿Sí? Y con esto ya lo licitan. 20 millones. Y este es el estudio base. Pero resulta ser que a la hora de la licitación el proyecto era de 18 millones y era solo 4 kilómetros. Y este es su estudio base, ¿no? Entonces, seguramente no pudieron conseguir los 20 millones y tuvieron que disminuir 1 kilómetro más. Entonces acá las recomendaciones y este es el que apoya. A ver, si vemos dentro de lo que es el resumen ejecutivo, el presupuesto, aquí está, ahora se los muestro. Aquí actualizan las cantidades, 26 de agosto del 2022. Y este proyecto se inició en mayo del 2023. Aquí están los 5 kilómetros y obviamente todo esto. Ahora ustedes tienen los informes que le he pasado de brecha y se van a fijar que aquí ya las cantidades difieren porque evidentemente disminuyeron 1 kilómetro. Aquí ya no eran 5 alcantarillas, eran solo 4 y ese tipo de cosas. Aquí tienen destinado 1.300.000, pero mentira, no pagan eso para la supervisión. Entonces, este ya vendría a ser el presupuesto que estaba listo para licitarse. Pero a la hora de la verdad, como les digo, solo se licitaron 4 kilómetros. ¿Por qué? Ya no sé. Seguramente, como les digo, porque no se consiguió el total del proyecto. Y eso efectivamente afecta, digamos, a la hora de tomar una decisión de qué es lo que van a construir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo esto que han visto son los conocimientos que ustedes han adquirido durante este tiempo para hacer este estudio de diseño final. Topografía, suelo, carretera, hidrología, hidráulica, todo eso. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna curiosidad? Disculpe, ingeniera, esta actualización que se hizo, supongo que también incrementa el costo, ¿no? O sea, tiene que aumentarle más debido a la actualización, porque todo varía, ¿no? Claro, actualizan los precios. No, si uno compara los precios unitarios, digamos, del primero con el segundo, tienen que haberse sido actualizados porque han subido los costos, ¿no? Pero como ya no son 34 kilómetros, son 5, entonces uno tiene que comparar por esos 5, no por los 34. Pero sí, actualizan. Si los comparan, actualizan. Porque para eso la actualización finalmente, ¿no? Pues si no, no tiene sentido. Para eso es. A ver, ¿qué más? ¿Qué más les puedo mostrar ahorita acá? De este estudio, que se me haya olvidado. Tabla resumen, incidencia, estructura. Ah, ya, lo que sí le aumentan acá es
cómputo métrico. Cómputo métrico. Ya, vamos a compartir esta parte. Cómputo métrico. ¿Dónde estás? Ya, no puedo encontrarla. Me quiero mostrar el cómputo métrico bien ordenadito y no me deja mostrarlo. No, no, no es este. Ya este es el informe. Ya de la obra misma. Bueno, pero aquí de todas maneras vamos a ver un poquito esto. La diferencia es que utilizamos básicamente los mismos gráficos sacados de ese estudio. Pero acá ya dice que solamente son 4 kilómetros lo que vamos a construir y no 5 ni 34, ya son solo 4. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? En el informe inicial tiene que estar, ¿no? Tendría que estar. Esperemos ver. Bueno, voy a cerrar un poco los archivos porque no me está dando compartir nada. Este modelo de Zoom que han puesto. Ahora sí, cómputo, al fin. Ya. Como hemos visto en la parte de la residencia, ser ordenado en el tema de cómputo es fundamental. Siempre saber de dónde sale. Estos ítems, por ejemplo, son globales. Entonces la cantidad es 1. No hay que medir. La demovilización también es global. Y el control y seguimiento, evidentemente para esta nueva etapa debería ser 4 kilómetros, aunque aquí dice 5. Aquí hay un ítem que se llama de escape, que es esa capita vegetal que le sacan, ¿ya? Para empezar a excavar. Y acá se consideran dos tipos de descape. Si bien ustedes van a encontrar en la planilla metros cúbicos de descape un volumen, ¿ya? Tienen que saber de dónde salen. Porque, por ejemplo, acá han determinado que en los bancos de préstamo, ¿sí? Va a haber un descape. Está establecido que ha sido en la cantera Las Palmas. Van a descapar para recién explotar el material. Entonces hay un volumen de descape. Porque está establecido en qué progresiva, qué espesor. Y luego tiene los escapes en taludes. Si fuera el ancho total de la carretera que tuvieran que escapar porque es una obra nueva, evidentemente ahí tienen que considerar todo el ancho de la vena. Pero aquí está considerado solamente por el tema de la, aquí vamos a ampliar un poquito, por el tema de los taludes laterales. Acuérdense que este tramito es solamente aumentar las taludes laterales y está considerado ahí el descarte, ¿ya? Entonces aquí tiene un volumen que sumado a los dos volúmenes, ese es el total.
utilizan un software de Civil 3D para determinar la cantidad de ítem de corte, que son 63.000 cubos. Y el terreno de fundación es en metros cuadrados, una longitud, un sobreancho, y son 43.160 metros cuadrados. Preparación de suelo fundación en este ítem. Escarificado, 6 metros de ancho por 5 kilómetros, y el sobreancho. Entonces se debe escarificar 30.000 metros cuadrados. Y acá indica que estos software, por ejemplo, cuando se lo utiliza igual, los archivos se los pone dentro de las carpetas para que los puedan abrir en su momento, ¿ya? Pero del software le da esta suma en Terraplén mejorado de relleno, donde la composición son 70% ripio natural, 30% suelo fino. Una lo traen de 41 kilómetros y otro lo traen de 5 kilómetros. Este dato es importantísimo para la estimación de costo, ¿ya? Porque si yo tomo toda la distancia de transporte a 41 kilómetros, voy a sobredimensionar mi ítem. Y si lo tomo todo a 5 kilómetros, me va a faltar plata para el transporte. Entonces, por eso es tan importante que vean las especificaciones y las determinaciones iniciales, cómo lo han concebido el proyecto para los costos. Cálculo de transporte. Entonces aquí hay un ítem, transporte y colocación de terraplén con suelo mejorado A1 con distancia 41 kilómetros y A4 con distancia 5 kilómetros. Así se llama el ítem y así está especificado. 20.415. ¿Cómo está compuesto? Ya está aquí establecido. ¿Ya? Aquí está 20.415. Entonces, para eso son los cómputos métricos, para que ustedes ubiquen cómo lo concibieron. También la capa base, primera capa, la capa base, segunda capa. Y esto lo da en las planillas según la sección transversal. Longitud de proyecto, esto es para la segunda capa. No, esto es para el concreto. De 5 centímetros. Perdón, esto es cantidad de inclinación. Y aquí está el mezcla en caliente. Todo esto está determinado, ustedes le meten la sección al Civil 3D y le dan los espesores, evidentemente, y le determinan los volúmenes. Cálculo de transporte, concreto asfáltico, 1.750 toneladas. Tratamiento, 15.365 metros cuadrados. Y aquí hubo un detalle. Aquí es donde uno se dio cuenta de que faltaba, ya en la licitación. A ver, aquí es donde se ve. Bueno, estos eran los cómputos métricos iniciales, pero cuando de aquí lo trasladaron a hacer 4 kilómetros, que ese cálculo no hay en ninguna parte, faltó tratamiento superficial, solo estaba contemplado del kilómetro 3 hasta el 5, y del 5 al 7 no alcanzaba el tratamiento superficial. O sea, no supimos qué hicieron, porque esto era para 5 kilómetros y estaba bien, alcanzaba la cantidad, pero cuando lo trasladaron a 4 kilómetros que no hay el respaldo, ya no había ahí la mitad del tratamiento superficial y se tuvo que hacer un contrato modificatorio para aumentar esa cantidad porque había que aumentar otro ítem también, ¿no? Esta es la tabla de señalización reglamentaria y aquí determinan 2 señales preventivas y 4. Bueno, y aquí están los volúmenes que salen del civil de todo lo que es corte, desmonte, terraplén y todo lo que es corte relleno, ¿ya? Esto sería en el tema de cómputos métricos. Y el último. ¿Dónde estás, chiquito? Vamos a abrir Creo que el informe inicial con ustedes de este proyecto sí lo vimos. ¿Recuerdan o no se acuerdan?
Ya cuando se ha construido el informe inicial, creo que se los he pasado incluso. Vamos a verlo en PDF. Aquí ya les puedo mostrar que hay una diferencia con el proyecto ese incluso de 5 kilómetros y hay una diferencia. Aquí mismo. A 5 kilómetros, para 5 kilómetros costaba 20 millones. Para 4 kilómetros cuesta 18 millones. Y en el plazo de 5 kilómetros decía 350 días, ¿no? Y el plazo de este proyecto fue de 315 días. Entonces esos son ajustes que ya hacen para la licitación. Siguen los mismos gráficos. Y acá, fíjense que este verdecito primero es la primera fase de 3.16 kilómetros. Y aquí mismo decía 5 kilómetros. Pero en realidad fue 4 kilómetros. 18 millones, ¿sí? Las obras de arte 5 y el paquete estructural proyectado 10 años y lo demás no cambió. Entonces ahí la actualización que se hizo no fue de precio de 5.4, fue solamente de longitud de 5.4. Y estos ya son los datos actuales del proyecto o contractuales, la empresa que se adjudicó, el monto que se adjudicó, el anticipo que recibió. Esto es importante que tengan los datos como supervisor, como contratista, cuándo fue la orden de proceder y los supervisores. Vuelvo a decirle, aquí se hace la comparación de la revisión de la propuesta técnica que presenta el contratista, que el monto de la propuesta para 4 kilómetros era 19 millones, aquí hay un error, debe ser 250 seguramente, y se adjudicó por 18.499.000, ¿sí? Un contratista, cuando postula una licitación, puede presentar el mismo precio del precio referencial. Estos se llaman precios referencial, ¿sí? Lo que no puede hacer es presentar un presupuesto mayor que eso porque queda automáticamente descalificado. Esto es en las ofertas públicas que se hacen hasta las entidades de gobierno. Entonces ustedes pueden presentar menor hasta un 15%. Si ustedes se bajan mucho, ya tienen que presentar garantías adicionales. Entonces, del 0.01% hasta el 15% es lo razonable que usted se baje para obtener la licitación, porque todos los concursantes, si tienen las cosas claras, saben si le da construir con este precio o no, ¿ya? Entonces, este es el referencial y el contratista se presentó en esto. Es más, era 350 días nomás acá, pero él dijo, no, yo lo hago en 315, ¿sí? Entonces, estas son condiciones que ya el proponente puso en su oferta y fue la empresa que se adjudicó la obra. Aquí están las cantidades ya cambiadas a 4 kilómetros y aquí está el tratamiento superficial que no alcanzaba más que para la mitad, ¿sí? Todos los ítems, 18 millones la propuesta del contratista. Aquí creo que está una foto del estado de la carretera, no sé si lo tengo acá. Este era el banco de préstamo y aquí ya se había hecho el descape respectivo, ¿sí? Este es el tramo y esta es la forma que se estaba ejecutando los terraplenes, los laterales, para llegar a una mayor altura, de acuerdo a la sección transversal. Y este es el material que se traía de la cantera. ¿Mm? Y fíjense ustedes, esto era nuestro mayor problema. Esta agua que estaba aquí en los laterales, porque saturaba todo este terreno. Y tuvimos que hacer mucho cambio de material ahí, muchísimo, porque estaba totalmente saturado, ¿ya? Ya el contratista tenía su instalación de faena, aquí estaban las maquinarias trabajando, y este aquí volvió a ser nuestro producto. Esto, imagínense, fue mayo, ya la época de lluvia había pasado. Ah, y esto además, ¿qué sucedió? En un tramito específico,
Creo que lo tengo. Acuérdense del estudio de hidráulico que les dije. Bueno, nuestro tramito aquí es muy chiquitico. Es esta partecita amarilla de 4 kilómetros. Pero había un tramito específico en esta parte, antes de la curva, que el agua había pasado por encima, ¿sí? Cuando pasó por el agua encima, todo lo saturó y básicamente todo el tratamiento superficial que debía existir no existía al momento de construir, no había. Entonces ahí lamentablemente se tuvo que escarificar, cambiar material, entonces ahí se varió y ahí sí que tuvimos que hacer un contrato modificatorio porque la sección transversal en este tramo no contemplaba hacer ese trabajo. Pero cuando usted ya hace una alteración de diseño, ¿ya? Entonces ya amerita hacer un contrato modificatorio, porque va a crear ítems que no existían para solucionar un problema que ha encontrado durante la ejecución. Entonces ahí uno puede decir, pucha, que lo hicieron mal. No, no lo hicieron mal. El tema concebido de origen de haber hecho el escarificado de todo esto estaba bien, pero obviamente que en el momento de ejecutarlo esto hasta que se encontró el dinero, pasaron lluvias fenomenales y ocurrió ese problemita en ese tramo. Más o menos de unos 500 metros fue el problema, que era un curiche a ambos lados, ¿no? Y ocasionó que nosotros hagamos ese cambio. Y eso se menciona en este informe. ¿Está? Sobre el estado de la obra, se debe informar que la misma se encuentra negada de agua en las propiedades aledañas junto a la carretera debido a las precipitaciones que vienen desde el inicio del año pasado. Fue un año muy lluvioso el que antecedía a esta construcción, ¿no? Las mismas no tienen dónde desaguar considerando a los propietarios hacendiques y no permiten que el agua encuentre cauces naturales. Es un problema serio porque ellos mismos dentro de sus propiedades direccionan el agua y cuando el agua quiere encontrar su cauce natural ya no existe, ¿no? Tenemos las siguientes recomendaciones. Realizar desfogues, cunetas y canales, y ya esto hacer un tema muy plano. Los canales que tuvimos que hacer eran bien profundos y direccionarlo hasta 2 kilómetros pasado el proyecto. Porque si no, el agua la teníamos ahí al pie de talón. También el tema de las alcantarillas, y justamente porque habían alcantarillas diseñadas y no podíamos aprovecharlas porque habían tapado los cauces naturales, tuvimos que direccionar aguas a esta alcantarilla. Y esta fue nuestro mayor problema, que entre estas dos progresivas, 400 metros, el agua estaba en ambos lados estancada y ya no había tratamiento ni capa base existente. Y entonces el agua empezó a filtrar y obviamente el terraplén en ese sector se dio y había que cambiar totalmente la plataforma. ¿Sí? Se revisaron las cantidades de tratamiento, de áreas de tratamiento superficial en Berma y son insuficientes, entonces había que ya modificar. Y se recomendaba cambiar la carpeta asfáltica en un tramito por pavimento rígido porque había una caseta y para que no se produzca una corrugación del pavimento. Entonces, todos estos puntos que se indica al inicio de la obra, después de haber realizado el proyecto inicial completo, después de que ustedes hicieron su inspección, ya pueden emitir un criterio de esta manera y decir si va a meritar hacer un contrato modificatorio o una orden de cambio o alguna otra modificación, ¿ya? Pero ya lo tienen que establecer en el primer informe. No pueden entrar a ciegas al proyecto, ¿no? Entonces, ahorita estamos empezando nosotros un proyecto para la UPRE y estamos esperando que la supervisión emita su informe de que ha revisado el proyecto inicial para que nos dé la orden de proceder. En este caso es al revés, o sea, a usted le dan la orden de proceder, incluso ya está el contratista y usted hace su informe inicial. En el tema de la UPRE no, están esperando que ellos revisen el proyecto, digan si no van a haber grandes cambios y recién puedan dar la orden de proceder, ¿ya? Entonces, eso se adecua a la necesidad de la entidad contratante. En este caso, para la gobernación se hace el informe inicial de esa manera y ya ahí da pie a cualquier modificación.
Ok. Entonces, por ahora, ya que mañana es feriado, les voy a dar 15 minutos antes de que nos vamos. Si tienen alguna pregunta, por favor, un momento de hacerla. Si no, nos vemos el día viernes para ver más a detalle algunos documentos como informes, como el contrato modificatorio, cómo se elabora, la orden de cambio, cómo se elabora, y sobre todo las justificaciones que tienen que tener. ¿Ya? Ya tienen un pantallazo de lo que es un estudio de diseño final y de lo que pueden ustedes sacar de ese estudio al momento de construir para tomar decisiones cuando les toque ya la ejecución. ¿Ya? Si no tienen ninguna duda, por favor, nos vemos el día viernes. Que tengan un buen feriado y que pasen buenas noches. Listo, ingeniera. Buenas noches. Ya, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.